¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, se ve. Bien, entonces vamos con el inicio de la sesión de retroalimentación para secciones A1 y A2, cuarto examen parcial. ¿Ven bien los temas? Sí, profe. Ok, dice, las enzimas al igual que otros catalizadores, a ver qué hacen. Disminuyen la energía de activación, ¿sí? Y disminuyen la constante de velocidad. Aumentan la constante de velocidad, sería. ¿Mm? A ver. Disminuyen la energía de activación, ¿cierto? Sí, cierto, profe. Sí, profe. Mm, Pero esto no es correcto. Sin afectar la constante de equilibrio. Recuerden que las enzimas y otros catalizadores no afectan la posición del equilibrio, o sea, cuando este se ha alcanzado, ¿ya? Ni la constante de equilibrio. Lo que puede hacer es que se alcance el equilibrio más rápidamente, pero no afecta la constante de equilibrio. Esta opción se disminuye la energía de activación y aumenta la constante de equilibrio, obviamente si la anterior es correcta, esta no. Y si aumentan la energía de activación, en realidad más que catalizar, lo que estarían haciendo es operando a la inversa. Y aquí dice, aumentan la constante de velocidad sin modificar la energía de activación. Eso es imposible, ¿verdad? Porque la energía de activación está vinculada a la velocidad de la reacción. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Y pueden aumentar, o sea, puede aumentar la constante de velocidad? o sea, puede cambiar la constante de velocidad, sí. Sí. Ok, gracias. Bien, dice, la reacción X más Y da Z muestra una variación estándar de energía libre de más 10,1 kJ por mol. ¿Qué valor de variación de energía libre estándar se observa en presencia de una enzima que acelera la reacción 200 veces? A ver, ¿cuál es la correcta? Yo le puse la misma, Y más la misma, 10,1. correcto, porque no tiene por qué alterar el valor de la variación de energía libre estándar. Y de la variación de energía libre celular va a afectar que esté o no la enzima. Y tampoco, ¿verdad? Solo que aquí tampoco tenemos datos como para calcular cuánto es la variación de energía a nivel celular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la correcta es esta, ¿verdad? 10,1 kJ por mol. La, la enzima no tiene por qué alterar ese valor. O sea, simplemente la aplicación de un concepto muy básico con relación a la biocatálisis, bueno, a la catálisis en general, y recuerden que la biocatálisis es una forma especial de catálisis, muy eficiente, pero sigue teniendo las mismas características de la catálisis no enzimática. Es decir, cuando presencia el catalizador se reduce la barrera de la energía de activación porque se requiere menos energía para formar el complejo del estado de transición, sin afectar los parámetros termodinámicos de la reacción, parámetros como son la variación de energía libre y la constante de equilibrio. Vamos al siguiente. Una enzima capaz de inducir en el sustrato una conformación de estado de transición con baja energía.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que es más fácil o más difícil formar el estado de transición? Más fácil no sería. Más fácil, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la cantidad de producto formado por unidad de tiempo. ¿Qué es producto por unidad de tiempo? Eso es velocidad. ¿Cuánto varía la cantidad de producto por unidad de tiempo? Es velocidad. Si nos fijamos en las otras opciones, lo que nos están indicando es que permite que una reacción endergónica ocurra endergónica sin gasto de ATP. Esto es un condicionamiento termodinámico. Incrementa el valor de la constante de equilibrio, también. Convierte una reacción endergónica en exergónica, también es termodinámico. Y cambia el valor de Q al principio de la reacción. El valor de Q al inicio de la reacción depende de la concentración de reactivo y producto, no de la existencia o no de una enzima. Vamos con la siguiente. No está catalizada por una quinasa la reacción. En primer lugar, ¿qué es una quinasa? Es un nombre vulgar de una enzima, de un tipo de enzima, pero es un nombre muy utilizado en bioquímica. ¿Qué hacen? Primero, ¿a qué clase de enzima pertenecen las quinasas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A qué clase? Dos. A Dos. clase 2. ¿Y qué actividad tienen las de la clase 2? Que transfieren grupo. Transfieren grupos, exacto. ¿Excepto qué grupo? Hay algo que no transfieren esas enzimas. Hidrógenos. Claro, Oxígeno. no transfieren electrones, equivalentes de reducción, iones hidruros, nada que esté relacionado con proceso de oxidación-reducción. Entonces, una transferasa clase 2 y las quinasas son un grupo muy, muy importante, que son la S2.7, que transfieren fosforilo. Entonces, ¿cuál de estas no transfiere fosforilo? A ver, ¿cuál marcaron ustedes? ¿Es la segunda opción, profe? Glucosa, La azúcar. segunda opción, exacto, porque aquí hay una fosforilación a nivel de sustrato. En la tercera es una fosforilación simple. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Está ADP y no Profe, ATP. Sí, yo justamente marqué eso porque estaba mal y pensé que no era la reacción correcta. No sé si se eh, considera porque no formaba ATP en justamente. realidad la correcta es esta porque eso está catalizado por una fosfatasa, es una enzima de la clase 3. Yo Pero también marqué ese, profe. Profe, yo también marqué esa reacción de ADP de un lado y ADP del otro, porque justamente me confundió también ahí. a ver, eso vamos a discutirlo porque aquí dice fosfonol piruvato, piruvato, obviamente el fosfato salió de aquí y tuvo que ir a algún lado. ¿Ya? Ciertamente aquí hay un error de escritura, no es un error de otro tipo, ¿verdad? Pero vamos a discutirlo después. Pero la que claramente no tiene posibilidad de ser una reacción catalizada por una quinasa es la 2. Para catalizar la reacción siguiente, se requiere el concurso de una enzima que pertenece a. Entonces hay que ver, tengo dos carbonos en el sustrato, gasto ATP y el ATP no se transfiere al producto y tengo la incorporación de CO2. Podríamos considerar que esta reacción está catalizada por una quinasa, como el caso anterior. No. No, porque el fosfato no se transfiere al
al sustrato. Simplemente funciona como fuente de energía. Por lo tanto, descartamos que sea S2, ¿verdad? Todo lo que diga S2, no. Aquí lo que hay es la incorporación de un carbono a otra molécula. Es una reacción de carboxilación. Por lo tanto, es formación de un enlace carbono-carbono con gasto de energía. Eso pertenece a la clase Clase 6. clase 6. Y las carboxilaciones, el cofactor es biotina. Y el cofactor no es la coenzima A, porque la coenzima A transfiere restos de ácido, no de dióxido de carbono. Si a continuación se esquematizan algunas reacciones biológicas, indique aquella que con certeza requiere la catálisis de una enzima de la clase 1 o del grupo 1 dependiente de FAT. Recordemos que FAT es un agente oxidante o reductor. Oxidante. Oxidante, fuerte o débil. Fuerte. En comparación con NAT, el otro oxidante importante. Fuerte. Fuerte, ¿verdad? Entonces, siendo un oxidante fuerte, puede deshidrogenar átomos de carbono alifáticos, ¿verdad?, para producir un doble enlace. Y de hecho, esta es la opción correcta. A ver, aquí ¿qué tenemos? La descarboxilación de un aminoácido para dar una amina y CO2. Y aprovechemos para repasar. ¿Qué cofactor se necesita aquí? Bueno, primero, ¿qué clase de enzima? Una liasa. ¿Qué cofactor? Fosfato de piridoxal. Aquí tenemos una reacción de oxidación. Un alcohol secundario se oxida a cetona. Es clase 1, pero ¿qué cofactor necesita esto que estoy señalando? NAT. NAT, muy bien. Y aquí tenemos acetilcolina que da ácido acético más colina. ¿Qué clase de reacción hubo ahí? No está puesto el agua, porque si le ponemos el agua ya es demasiado obvio, ¿verdad? Hidrólisis. Una hidrólisis, por lo tanto, de la clase 3. 3, una esterasa. Y en la última, lo que tenemos es un derivado dimetilo de etanolamina que aquí aparece del otro lado como trimetil-etanolamina o colina. Eso es transferencia de metilo, ¿verdad? No es una reacción redox, por lo tanto, tampoco puede ser. Dice, la enzima digestiva carboxipeptidasa pertenece a, no sé, en primer lugar, carbopeptidasa, enzima digestiva. ¿A qué clase pertenece? Lo primero que tiene que hacer es ubicar la clase. Recuerden, Clase 2. no, Clase Perdón, clase todas 3, las profe. enzimas, eso les hemos dicho, todas las enzimas que se vierten al aparato digestivo o que están fijas en la membrana de los enterocitos catalizan reacciones de hidrólisis. O sea, tanto lo que pasa con los almidones en la boca hasta lo que pasa con los disacáridos en el borde luminal de los enterocitos. Lo que pasa con los triacilgliceroles, los ésteres de colesterol, las proteínas grandes, los péptidos pequeños, todas son reacciones de hidrólisis. Cuando hablamos de digestión, por lo tanto, tiene que ser clase 3. Y tenemos solamente dos opciones. A la clase 3 y no requiere cofactor, clase 3 y emplea un cofactor metálico. ¿Cuál es la correcta? La que no emplea cofactor. No, la carboxipeptidasa es una metaloenzima, utiliza zinc como cofactor. Usamos varias veces ese ejemplo en
en estas lecciones de biocatálisis. Es una metaloproteasa dependiente de ion zinc. Vamos a la siguiente. Las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones que catalizan porque aumentan la energía del estado de transición del sustrato. Disminuyen la energía, Reducen la diferencia de energía libre entre el sustrato y el producto. Esto es termodinámico, así que ahí no pueden andar. Reducen la diferencia de energía libre entre la enzima libre y el complejo enzima-sustrato. Reducen la diferencia de energía libre entre el sustrato y el estado de transición, o aumentan la diferencia de energía libre y reducen la energía del estado de transición. Les recuerdo, no tiene que haber nada referido a cuestiones que se relacionen con termodinámica. Entonces, ¿cuál es? reducen la diferencia de energía libre entre el sustrato y su estado de transición. Entre el sustrato y el estado de transición, ¿verdad? Correcto. Vamos a la siguiente. La siguiente estructura corresponde a un cofactor que. Entonces, primero, ¿qué cofactor es este? Tiene un grupo fosfato, un anillo de pirimidina, de piridina y un grupo aldehído. Quiere decir, tendrá que haber una terminación al por algún lado, ¿verdad? Piridoxal fosfato. Correcto, fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato, PLP. Y este cofactor, ¿qué hace? ¿Participa en reacciones de oxidación-reducción? No, eso hace NAD, FAT, entre otros. ¿Transfiere carbono en su máximo estado de oxidación? No, eso lo hace biotina. ¿Transfiere carbono en diferentes estados de oxidación? Tampoco, eso lo hace folato. ¿Transfiere grupos amino de un aminoácido a un cetoácido? Sí. Y la última dice, oxida átomos de carbono no unidos a heteroátomos formando doble enlace. Esto lo hace FAT. ¿Es correcta? Transfiere grupos amino de un aminoácido a un cetoácido. También participa en la descarboxilación de aminoácidos. Vamos a la siguiente. Observamos la generación de un solo intermedio tetraédrico en las reacciones mediadas por. Recuerdan que, bueno, primero, fíjense que todas las opciones que tenemos aquí son proteasas y aquí hay una glicosidasa, ¿verdad? Pero las demás todas son proteasas. Cuando existe una reacción con un solo estado, con un intermedio tetraédrico único, estas son las reacciones en las cuales no llega a formarse, no es esa reacción de dos etapas, ¿verdad? Que son propias de las enzimas como, digamos, de las proteasas como las proteasas de serina o las proteasas de tiol, de cisteína. Entonces, las proteasas carboxílicas, las metaloproteasas o bien otras enzimas van a actuar con ese mecanismo, ¿verdad? Aquí, pepsina es carboxílica, pero papaína es una proteasa de tiol.
carboxipeptidasa es una proteasa metálica. El lisozima participa con un mecanismo de catálisis ácido-base simple. Y decir que esto tiene que ser la respuesta correcta. Tripsina es una proteasa de serina, papaína de tiol. Quimotripsina es proteasa de serina y elastasa también. O sea, la única que podría tener un solo intermedio tetraédrico, entonces es la opción la segunda opción. La siguiente es, la conversión de los simógenos de serin proteasa a sus formas activas implica. Recuerden que los simógenos son formas inactivas de enzimas que se sintetizan anticipadamente para poder participar luego mediante proteólisis parcial, pero proteólisis mediada por enzimas, por lo tanto, con especificidad, en un sitio o varios sitios particulares del simógeno para que éste alcance la conformación de la enzima activa. Entonces, veamos las opciones. Hidrólisis al azar. Si fuera hidrólisis al azar, ¿tendría especificidad la activación? No, porque cortaría, una vez cortaría en un lugar, otra vez cortaría en otro, por tanto, no se garantizaría llegar a formar la enzima activa. Cambio de conformación de la proteína por fosforilación. No es un cambio conformacional. La conversión de simógenos en enzimas es una alteración de la estructura primaria. Hidrólisis de varios puentes disulfuro que estabilizan al simógeno y cambio conformacional. Tampoco, porque los simógenos experimentan proteólisis parcial. Por tanto, la opción correcta está aquí. Es hidrólisis de uno o más enlaces peptídicos, lo cual permite a la proteína adaptar su conformación activa. No siempre tiene que ser varios cortes. Por ejemplo, en el caso de la tripsina, con una reacción, el tripsinógeno ya se convierte en tripsina. Sin embargo, el quimotripsinógeno, con una escisión de enlace peptídico, gana parcialmente actividad y tiene que experimentar otras reacciones de proteólisis parcial para lograr la total actividad de la enzima. Y la última, que tampoco es correcta, dice asociación de péptidos diferentes para formar una estructura de mayor complejidad. Esto no tiene nada que ver con los simógenos y su proceso de activación. Vamos a ver. Dice, cierta proteasa de tiol muestra alta especificidad. Eso quiere decir que no reconoce a cualquier sustrato. Y su sitio de sustrato se encuentra en un bolsillo hidrofóbico cuya entrada se encuentra flanqueada por un residuo de triptófano y otro de valina. A ver, si el sitio de sustrato es hidrofóbico, ¿qué clase de residuo puede acceder ahí? Otro que sea hidrofóbico. Otro que sea hidrofóbico, correcto. Porque si es hidrofílico va a venir rodeado de agua y no va a caber ahí. Pero la entrada tiene estos dos residuos. ¿Cómo son estos residuos? ¿Son voluminosos? ¿Son pequeños? Voluminosos. Voluminosos. Entonces, el residuo que entra, ¿cómo tendrá que ser? Y más pequeño. Tendría que ser hidrófobo, ¿cierto? Y relativamente pequeño. ¿De acuerdo? Fíjense, acá tenemos lisina tiene carga, aspartato tiene carga, fenilalanina es grande, glicina es pequeño pero no es particularmente hidrófobo, ¿eh? ¿Cuál les parece? Leucina es hidrófobo, pero ¿es más grande o es más pequeño? A ver, ¿quién es más grande, leucina o glicina? Leucina es más grande. Entonces, glicina sí tendría acceso.
Vamos con la siguiente. Los agentes electrofílicos son capaces de anular la acción catalítica sin afectar la unión al sustrato en aquellas enzimas cuyo mecanismo catalítico implica el ataque de un R nucleofílico al sustrato. Este efecto podría observarse cuando cierta enzima muestre, es decir, un agente electrofílico. ¿A cuál de estas enzimas le afectaría más? A la que tenga en su sitio catalítico un residuo fuertemente nucleófilo o nucleofílico. ¿Cuál es ese? ¿Puede ser serina en el sitio catalítico? Claro, tiene que ser en el sitio catalítico, pues dice anular la acción catalítica sin afectar la unión de sustrato. Eso quiere decir que el sustrato se puede unir, pero no va a transformarse. Obviamente tendría que ser un residuo nucleófilo en el sitio catalítico. Y aquí, ¿qué tenemos? Metionina en el sitio catalítico. Metionina no es nucleófilo. Un residuo protonado de histidina en el sitio catalítico. Si la histidina está protonada, no va a tener carácter nucleófilo. Cisteína tiene carácter nucleófilo, pero este está en sitio de sustrato, entonces tiene que ser serina en sitio catalítico. Un residuo protonado de glutamato, ¿no va a ser nucleófilo? No, si fuera glutamato desprotonado, podría tener ese carácter, pero aquí dice que está protonado. Vamos a la siguiente. El siguiente mecanismo corresponde a, o sea, fíjense, ¿qué residuos participan de la catálisis? Aspartato. 2 residuos de aspartato. ¿Qué estructura tiene el sustrato? NCC. Enlace peptídico. Exacto, fíjense, al terminar, ¿qué tengo acá? ¿Qué grupo es este? Amino terminal. Un amino, ¿verdad? ¿Y aquí qué tengo? Grupo carboxilo. Ok, por lo tanto era un enlace peptídico. Tiene que ser una proteasa o una peptidasa en la cual participen 2 restos ácidos. ¿Qué proteasas son esas? Las carboxílicas. La proteasa carboxílica. Muy bien. Ejemplo, ya que estamos. Proteasas asparticas y Sí, glutamato. pero dame un ejemplo de proteasa aspartica. Ejemplo nuestro. Pepsina no puede ser. La pepsina del estómago, exactamente. ¿Alguna otra más de un patógeno? La del VIH era. Exacto, la proteasa del virus del VIH. Muy bien. Ambas son ejemplos de proteasas carboxílicas. Profe, Sí, yo sé que ahí no puede confundirse, pero en algún momento me confundió la carboxipeptidasa con proteasa carboxílica por el parecido del nombre, digámosle. y sí. ¿Cuál- cuál- A ver, eso es carboxi- justamente esa confusión que tenés, justamente lo que llevó a que se establezca la comisión de enzimas para que haya unos nombres específicos, ¿ya? Unos nombres bien específicos para las enzimas. Lo que pasa, y esto lo siento mucho, pero ustedes lo van a enfrentar en la vida diaria cuando ejerzan, esos nombres sistemáticos de los hidratos de carbono, de los aminoácidos, de las enzimas, no se usan. Se usan alguna vez en una publicación científica, pero después en los prospectos de los medicamentos, en las conferencias, se utilizan los nombres vulgares de las enzimas.
Profe, en este caso, no hay diferencia entonces entre proteasa carboxílica y carboxipeptidasa? Porque a mí también me pasó lo que le pasó a la compañera. No, claro que hay diferencia. La carboxipeptidasa, a ver, primero, la carboxipeptidasa es una peptidasa que degrada péptidos y proteínas empezando por el C-terminal, por eso se llama carboxipeptidasa. Empieza por el carboxilo terminal. Aquí, este no es el carboxilo terminal, ¿verdad? Este es un grupo amino de la cadena. Fíjense que aquí hay unos puntos suspensivos. La cadena sigue por aquí y sigue por acá. Y las proteasas carboxílicas son endopeptidasas, no exo. No están degradando los extremos. Claro, entiendo, profe. ¿Estamos? Yo le marqué igual ese, pero me confundió y por eso quería sacarme la duda. Claro, pero el término carboxipeptidasa se refiere a enzimas que degradan un péptido, una proteína empezando por el C-terminal y van uno a uno degradando. Lo opuesto que sería las aminopeptidasas, que hacen a la inversa, empiezan por el N-terminal, pero las proteasas carboxílicas son endoproteasas o endopeptidasas. Sigamos. Las cascadas enzimáticas permiten. Aquí habla de cascadas enzimáticas, ¿verdad? No habla de una cascada en particular. Activar o inactivar mecanismos biológicos dependientes de proteínas específicas con gran capacidad rapidez y capacidad de amplificación. Esto es la definición del libro de una cascada enzimática y es la respuesta correcta. Dice, activar irreversiblemente por fosforilación a los simógenos. Aquí hay varios errores. Primero, que las activaciones por fosforilación son reversibles. Y en ese caso no hablamos de simógenos, sino de enzima activa o inactiva, ¿verdad? Pero de todos modos, la fosforilación es un proceso de regulación reversible. La tercera dice activar reversiblemente y por proteólisis parcial. De vuelta, aquí es incompatible la proteólisis parcial con un proceso reversible. Siguiente dice, activar irreversiblemente y con gran capacidad de amplificación a las enzimas implicadas en la degradación del glucógeno hepático. Esto es un ejemplo de regulación reversible por fosforilación. Y la última, inactivar irreversiblemente por fosforilación. De vuelta estamos con el mismo conflicto. La fosforilación y desfosforilación es un proceso reversible. ¿Cuál es el proceso irreversible por el cual se activa un simógeno en una cascada? Proteólisis parcial. Correcto, la proteólisis parcial. Pero también si ocurre proteólisis que siga avanzando, lo que puede hacer es terminar de degradar las enzimas y ese proceso también es irreversible. La proteólisis siempre es irreversible. Quería llamar la atención ahí sobre ese punto, porque justamente estaba mirando las estadísticas y mucha gente marcó la segunda opción, la de activar irreversiblemente por fosforilación. Entonces es importante que les quede claro ese concepto que les mencionó el profesor, ¿verdad? Las cascadas, si son por proteólisis parcial, son irreversibles, y si son por fosforilación, son activaciones o inactivaciones, pero reversibles. Gracias, Gilda. Vamos al siguiente. Considere los siguientes procesos correspondientes a la activación en cascada de los
factores de la coagulación. Aquí tenemos esquema tanto de lo que sería a la izquierda la vía intrínseca a partir del contacto con una superficie dañada, una superficie cargada negativamente. Y a la derecha tenemos el proceso de activación mediado por trauma con la participación del factor tisular, que coinciden finalmente en la activación del factor Stuart, ¿verdad? El factor 10 a 10 activado, y este a su vez es el que activa a factor 2, protrombina, en su conversión a trombina. Pregunta, dice, considerando el 1, formación de uniones cruzadas entre las moléculas de fibrina. La pregunta es cuáles están mediados directamente por la acción de una proteasa de serina. Si es formación de uniones, ¿será producto de una proteasa? No. No, ¿verdad? Porque ahí lo que en realidad actúa es una transglutaminasa, ¿verdad? Así que eso uno no es. Conversión de fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es una proteína que está soluble en el plasma y por proteólisis parcial se le quitan unos fragmentos, unos oligopéptidos, y eso permite el empalme a fibrina. Así que ahí hay una proteólisis y está mediada por trombina, que es una proteasa de serina. O sea, el 2 es cierto. Activación del factor 10 por la vía intrínseca también tiene la participación de proteasa de serina y también la activación del factor 10 por la vía extrínseca, el trauma. Es decir, son correctas la 2, la 3 y la 4, estas afirmaciones. La 1 no. No se trata de un ejemplo de isoenzimas. Recordemos que isoenzimas son formas diferentes de moléculas que catalizan la misma reacción. Y la diferencia puede estar en que se sintetizan o se expresan en distintas etapas del desarrollo, o que se expresan en distintos tejidos, o que se expresan en el mismo tejido, pero en distintas partes de la célula. Por ejemplo, en el citosol y en la mitocondria. Y fíjense que dice, no se trata. Opción 1. Enzimas que catalizan la reacción de fosforilación de glucosa en distintos órganos, en diferentes órganos. Es la misma reacción en distintos órganos. Esto sí sería ejemplo de isoenzima. Enzimas que catalizan reacciones de fosforilación de glucosa y desfosforilación del éster en el mismo órgano. ¿Es la misma reacción? No. No. Así que eso definitivamente no es un ejemplo de isoenzima. Pero vamos a mirar las demás. Enzimas que fosforilan glucosa, igual reacción, con diferentes condiciones cinéticas en células normales y tumorales. Esto también es un buen ejemplo de isoenzima. La siguiente, enzimas que catalizan una reacción reversible, pero con diferentes afinidades por el sustrato. La misma reacción en diferentes órganos. También es correcto para definir un tipo de isoenzima. Y finalmente, enzimas con diferente estructura primaria que catalizan la misma reacción con diferente velocidad. También hay isoenzimas que corresponden a esa definición. Profesor, Sí. quiero destacar nomás que hay mucha gente que marcó sobre todo las opciones D y E. En este ejercicio, muy poca gente marcó la respuesta correcta. Sería bueno que si no lo tienen claro, si quieren aclarar alguna duda, pregunten. Aprovechen para aclarar sus Profe, la parte donde dice diferente afinidad por el sustrato,
¿Eso está correcto con isoenzima? Sí. A ver, lo iso, lo igual, en el caso de las isoenzimas, es la reacción catalizada. La reacción catalizada. Y si la reacción es reversible, es perfectamente sostenible que, por ejemplo, una isoenzima favorezca la reacción de A hacia B. Y en otro órgano, en otro tejido, haya una isoenzima diferente, pero que favorezca la reacción de B hacia A. La reacción sigue siendo la misma. Recuerden que las reacciones reversibles necesitan una sola enzima, pero es posible, y esto lo vamos a ver en varios ejemplos del metabolismo más adelante, que en un órgano necesito pasar de A a B y en otro necesito de B a A, bajo diferentes condiciones del metabolismo. Pero la actividad enzimática es la misma. Pero si yo quiero ir de A a B, necesito más afinidad por A. Y si necesito ir de B a A, debe ser mayor la afinidad por B. Pero la reacción es la misma. Insisto, ese prefijo iso que tenemos aquí, igual, se refiere a la misma reacción. Y les repito, la misma reacción en distintas etapas del desarrollo, por ejemplo, en estado embrionario o adulto, la misma reacción, pero en diferentes compartimentos celulares. La misma reacción, pero en diferentes tejidos, por ejemplo, en el hígado o en el músculo. Y puede ser porque tiene diferencias en su estructura primaria, porque tiene diferente forma de asociación de subunidades, pero lo único que con certeza podemos decir es que siempre catalizan la misma reacción. Profe, una pregunta. Señor. Yo, por ejemplo, marqué el último y la estructura primaria no va a alterar el sitio catalítico por si acaso. O sea, A ver, dice con diferente estructura primaria. Con lo que ya sabemos de la complejidad de las proteínas, ¿podríamos garantizar que un cambio en la estructura primaria necesariamente se va a dar en el sitio catalítico? Y no, pero pensé que puede afectar toda la proteína. No, pero a ver, mira que ya estudiamos en el capítulo de proteínas distintas proteínas y sabemos, incluso cuando estudiamos las mutaciones en la hemoglobina, que hay cambios que no le hacen nada y otros que pueden afectar mucho. Con decir que cambia la estructura primaria, no quiere decir que la enzima deja de funcionar. A ver, Pero, profe, como ahí no especifica el tipo de cambio, por ejemplo, si es un cambio en un aminoácido de diferente naturaleza, ahí Ok, podría. y entonces si no lo dice, ¿por qué lo tenés que asumir? Acá dice enzima con diferentes estructuras primarias que catalizan la misma reacción. No dice que una funcione y la otra no. Solo que con diferentes velocidades. A ver, les quiero llevar a un ejemplo que todos padecemos ahora. La proteína spike del virus SARS-CoV-2 está presentando variaciones de estructura primaria. ¿Sí o no? Y hay mutaciones. Oh, ok, hay variantes, ¿verdad? La variante india, la variante de Manaos, la variante británica. ¿Y en qué ustedes piensan que se notan esas variantes? ¿En qué consiste la variante? Y en la estructura primaria, profe, puede Ok, ser. pero nos seguimos enfermando igual, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero algunas veces, o Ok, sea, se transmite más rápido. ok. Y aquí dice catalizan la misma reacción con diferente velocidad, pero sigue catalizando la misma reacción.
A ver, quiero que tengan claro que no todos los cambios de estructura primaria de un aminoácido por otro van a llevar a anular el sitio catalítico, las cualidades del sitio catalítico, excepto que le diga una mutación que afecta al sitio catalítico. A eso sería otra cosa. De paso, me estás dando una idea para un futuro tema, ¿verdad? Por ejemplo, si dijera, una enzima tiene con cualidades de proteasa de serina, pierde o reemplaza ese residuo de serina por un residuo de leucina. Ahí sí sabemos que es el del sitio catalítico y por lo tanto, si ese es el cambio en la estructura primaria, la acción catalítica va a desaparecer. Pero acá no dice dónde está el cambio. Dice que sigue catalizando la misma reacción, solo que con diferentes velocidades. Además, cuando tenemos una respuesta que tan claramente es correcta como una fosforilación y una hidrólisis que definitivamente no son reacciones inversas, ¿verdad? No, ahí no tenemos mucho que considerar como válidas las otras opciones. Bueno, Gracias, profe, ya entendí mejor. por nada. Bueno, todas las cuestiones se refieren a esta figura, ¿verdad? Y esta figura creo que ya la conocen muy bien. ¿Alguien me podría decir qué representa? Una serin proteasa. El mecanismo catalítico detallado de la ruptura hidrolítica de un enlace. ¿Qué clase de enlace les estoy señalando aquí? Peptídico. Un enlace peptídico, muy bien, donde interviene un residuo de serina, así que esto es una proteasa de serina. Más todavía porque al lado hay un residuo de histidina y uno de aspartato. ¿De acuerdo? Entonces veamos las preguntas sobre este esquema. Dice, el mecanismo presentado podría corresponder a una enzima implicada en... Me dijeron que era una proteasa, ¿verdad? Las proteasas de serina, ¿dónde se producen? Porque en el páncreas y se vierte al duodeno. No puede ser almidón porque el enlace es peptídico, no es de un hidrato de carbono. No es una transaminación, es ruptura de enlace peptídico. Así que tienen que ser digestiones, ¿verdad? De proteínas en particular. Entonces hasta ahora tenemos esta primera, la cuarta, la siguiente peptidoglucano, un polisacárido no es, y la activación de glucógeno fosforilasa es por fosforilación. Entonces aquí la disyuntiva es, proteasas de serina, ¿dónde se vierten? ¿Al estómago o al duodeno? Duodeno. Al duodeno. ¿Cuáles son, ya que estamos, cuáles serían ejemplos con este mecanismo? Tripsina, quimiotripsina y elastasa. Muy bien. Vamos al siguiente. En el mecanismo catalítico puede verificarse todo lo siguiente excepto. Profe. Hay ataque, electrofílico de una molécula de agua. ¿El agua actúa como electrófilo? Nucleófilo. No, el agua es un nucleófilo, así que aquí de entrada ya nos está mostrando algo que no es correcto, ¿verdad? Sin embargo, vemos catálisis general ácido-base, sí, ¿verdad? Porque justamente aquí hay este fenómeno de protonación del residuo de serina, es uno de los mecanismos ácido-base, ¿verdad? Porque desprotona al residuo de histidina. Profe. ¿Perdón? Profe, respecto a ese tema, viste, profe, Sí. que había una opción que decía otra, y yo, profe, en ese completé una
le puse catálisis de iones metálicos porque tampoco hay eso, digamos, y pensé que se podría completar. No sé si estaría mal eso. La verdad que no estaba previsto, no estaba previsto nada que hubiera que completar, ¿verdad? Porque siempre, Porque justo en la última opción, ahí donde dice otro, ahí permitía escribir justamente. Y no sé, y yo Profe, pensé que se podía completar. yo hice lo mismo también. bueno, vamos a analizar esa. En todo caso, perdón, en todo caso podríamos verificar después eso individualmente. Sí, De cualquier manera, ustedes tenían que haber reconocido que esa opción de ataque electrofílico a una molécula de agua es categóricamente incorrecta. claro. Todos los demás, o sea, hay un intermedio acilenzima, hay dos intermedios tetraédricos porque, bueno, de hecho, formación de grupo acilenzima, intermedio acilenzima, claramente existen. Hay efecto electrostático porque hay una atracción mutua entre este carboxilo del aspartato sobre el protón de la histidina sin que llegue a desprotonarse y el carácter del agua siempre es un carácter nucleófilo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la última. Dice, las enzimas que corresponden al mecanismo indicado pertenecen a la clase 1, no, porque no es una deshidrogenasa ni una oxidasa, no catalizan reacción redox. Se sintetizan en forma inactiva y se activan por proteólisis total. La proteólisis total lo único que va a dar es aminoácidos, así que eso es incorrecto. Catalizan una hidrólisis en 2 etapas que no requiere cofactor, y esto sí es correcto. Cataliza una reacción reversible, no. Hidroliza enlace peptídico del extremo carboxílico, no. Bien, sobre este cuestionario no tenemos otras observaciones, así que vamos a pasar al otro. No sé, Gilda, si tenés alguna observación. No, creo que está todo dicho. No sé si ellos tienen alguna pregunta adicional. La otra fila es bastante parecida. Hay varios temas que son iguales. Profe, y en el caso de la quinasa, del ejercicio de la quinasa, ¿qué va a pasar con el ejercicio que era fosfenol piruvato más ADP para dar, decía más para dar piruvato más ADP otra vez? Ese profe no se podría considerar como doble porque estaba mal también. Y vamos a considerar en ese sentido, dado que hay un error de redacción. Pero yo creo que, y esto quede ya para el futuro, si no hay otra cosa correcta, a ustedes les puede confundir, pero cuando hay algo que es, sin lugar a dudas, correcto, eso de buscarle la vuelta al error de tipografía es un poco, como dice nuestra gente, recurso I, ¿eh? Sí, primero observen si hay algo claramente correcto o incorrecto. Y en los dos casos se da, en las dos preguntas se da esto, ¿verdad? El agua nunca es un agente electrofílico. Eso definitivamente ustedes tienen que saber. El agua, o sea, los alcoholes, los tioles, son agentes nucleofílicos. Y esta reacción es una reacción que la vimos muchas veces en el No, capítulo. no es por ese ejercicio, profe, es por el otro. No, ya sé, de bioenergética. Y en el capítulo de bioenergética, es decir, lo que ustedes sí podrían desterrar de su pensamiento es que si aparece un error así es a propósito para tratar de ponerle alguna zancadilla, ¿verdad? Pues eso no está en nuestro ánimo, ¿verdad? Y en todo caso ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Para eso nos tienen conectados durante todo el examen.
¿De acuerdo? Sí, profe, Sí, gracias. profe, gracias. Ok. Bueno, las enzimas, al igual que otros catalizadores, no, solamente mostrar la correcta, disminuyen la energía de activación y aumentan la constante de velocidad, no la constante de equilibrio. En la siguiente, la reacción con su valor de energía, variación de energía estándar, y en ausencia o presencia de enzima tiene que ser el mismo valor. La enzima capaz de inducir en el sustrato una conformación de estado de transición con baja energía, lo que hace es aumenta la producción del producto generado por unidad de tiempo, que es velocidad. De vuelta a la reacción catalizada, acá es la reacción de hidrólisis del éster de glucosa. Profe, ¿Perdón? para saber conceptualmente, siempre que haya una transferencia Fosfato. de fosfatos, sí o sí va a haber una quinasa de por medio. Sí, sí. Y si el sustrato es una proteína, ¿cómo se va a llamar? Yo sé que esto ya dieron en biología el año pasado, ¿verdad? Quinasa. Pero completame, el sustrato es una proteína que se fosforila. Entonces la enzima se llama, Proteína quinasa puede ser. correcto, proteína quinasa. O sea, fíjense que quinasa no quiere decir solo que tenga que ser un azúcar o una molécula rica en energía, es decir, cualquier molécula que se fosforile. Si se fosforila glicerol, ¿cómo se llama la enzima? Vamos, sin vergüenza, sin miedo. La enzima que fosforila a glicerol 3-fosfato, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? ¿Fosfonol puede ser? Glicerol quinasa. Si me dicen, si fosforila una proteína, se llama la enzima proteína quinasa. Si fosforila glicerol, glicerol quinasa. Si fosforila galactosa, galactoquinasa. Estoy dando ejemplos de distintas sustancias que se pueden fosforilar y en todos los casos la enzima se llama quinasa. ¿Comprendido? Sí, Comprendido. Sí, profe. Ok. Profesor, quisiera agregar nomás algo. Una forma Sí, muy práctica de identificar una quinasa en una reacción así es que las quinasas siempre transfieren fosfato a partir de un compuesto rico en energía, ¿verdad? Eh, entonces, fíjense que en todas las reacciones, excepto en la segunda, hay un compuesto rico en energía que transfiere el fosforilo. Profe, yo no me acordé, por ejemplo, de 2 ADP a ATP más AMP, dije, nunca recordé una quinasa de por medio. sí, se llama mioquinasa. Claro, pero ahí no hacía falta que vos conozcas la enzima específica, es identificar el tipo de reacción, ¿verdad? Nosotros hablamos de la estructura del ATP y habíamos visto que tiene 2 enlaces ricos en energía, por tanto el ADP tiene 1. Entonces el ADP es una molécula rica en energía, ¿verdad? Además, habíamos hablado de esta reacción, no recuerdo si mencionamos el nombre de la enzima, pero de que es una reacción reversible, gobernada por acción de masas, entonces puede ocurrir en ambos sentidos, ¿verdad? Y en cualquiera de los sentidos
tenemos compuestos ricos en energía, ¿verdad? De un lado y de otro. O sea, hay una transferencia de fosfato o de fosforilo a partir de un compuesto rico en energía. Sí, profe, yo pensé que era directo nomás y marqué directo sin mirar las otras respuestas. Ese fue No, mi error. a ver, yo primero, gracias Gilda por la aclaración, pero yo quiero agregarles otra aclaración más. En este curso, ustedes no vayan al cambiar de un capítulo a otro, olvidarse de los conceptos fundamentales del anterior. O sea, fíjense cómo en este capítulo estamos usando fuertemente los conceptos de termodinámica, de bioenergética. Y se acuerdan que hay unas reglas muy sencillas de bioenergética, que era contar el número de enlaces ricos en energía de cada lado de la reacción, ¿verdad? Para saber si la reacción es espontánea o no. Y yo me acuerdo que este ejemplo está dentro de esa discusión, ¿verdad? Pero es muy cierto, si hay una reacción con una quinasa, de un lado tiene que haber una molécula con mayor contenido energético, o si no, no se va a poder transferir. Bueno, vamos a la siguiente. La reacción catalizada, la carboxilación. Aquí no hay transferencia de fosfato, sino hidrólisis del fosfato, y por lo tanto es una sintetasa y el cofactor es biotina que transfiere el carbono con su máximo estado de oxidación. Esta es muy parecida a la de la otra fila, solo que dice una reacción catalizada por una enzima del grupo 1 o clase 1, pero dependiente de NAD. Y como NAD es un oxidante, ¿más fuerte o más débil que FAT? Más débil. Más débil. Entonces necesita que el carbono que vaya a ser oxidado está unido a un heteroátomo. Y eso se da aquí, en esta opción, ¿verdad? En la cual un hidroxiácido se convierte en un cetoácido, ¿no? Estamos convirtiendo el beta hidroxibutirato, el ácido beta hidroxibutírico, en ácido beta cetobutírico o ácido acetoacético. Las otras opciones ya son las mismas que discutimos en la fila anterior. Las enzimas digestivas tripsina y quimiotripsina, ¿qué son? Enzimas digestivas. Entonces, automáticamente, ¿a qué clase pertenecen? Clase 3. A clase 3. Y ambas son proteasa de serina y por lo tanto clase 3 y no requieren, se me fue, no requieren cofactor. Las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones que catalizan porque esto mismo reducen la diferencia de energía libre entre el sustrato y su estado de transición, es la misma del anterior. Aquí dice, la siguiente estructura corresponde a un cofactor que, primero, ¿qué tenemos aquí? Piridina unida a un grupo amida, esto es nicotinamida. Nicotinamida forma parte de ¿qué cofactor? De NAT. De NAD. Y NAD es un cofactor, lo acabamos de mencionar en un tema anterior, de deshidrogenasa, ¿verdad? Por lo tanto, lo que va a hacer es retirar iones hidruro de un sustrato. Transferencia. Aquí dice oxida átomos de carbono no unidos a heteroátomos. No. Esto que sería la opción que podría darle un poquito más de confusión, esto lo hace FAT. Profe, sí. Señor. Ahí dijera que está unido a heteroátomos, ahí sí estaría bien, ¿verdad? Claro, si está unido a heteroátomos, sí. A ver, ¿por qué esto de unido a heteroátomos? Y voy a volver a un ejemplo anterior. Recuerden, en las reacciones de oxidación-reducción, en esta molécula, por ejemplo, ¿qué es lo que se oxida aquí?
El alcohol se oxida a No, cetonas. no es el alcohol propiamente. ¿Qué átomo es el que se oxida? El carbono. Es el carbono. Por favor, esto lo dijimos el primer día de clase y parece que a veces nos olvidamos de esas cosas del principio. En el metabolismo, todos los electrones que nosotros movilizamos, pero toditos, con fines energéticos, salen del carbono, no salen de otro lado. Entonces, ¿por qué es más fácil sacar electrones de este carbono que de este que está aquí? Porque al estar unido a un heteroátomo, oxígeno, el enlace está más o menos polarizado. Más polarizado. Claro, está más polarizado, ¿verdad? Porque el oxígeno atrae los electrones del enlace. Por eso ese carbono es más fácil de oxidar y se oxida con un oxidante débil como NAD. Ahora vamos a esta primera opción. Este carbono, CH2 unido a CH2, ¿están unidos a heteroátomos? No. No. Entonces, ¿cómo es la nube electrónica del enlace? ¿Más o menos polarizada que la anterior? Menos. Menos polarizada y por lo tanto se necesita algo más fuerte, más enérgico como oxidante para poder sacar los electrones. ¿Se comprende? Sí, profe. Por eso aquí, en la primera opción, necesitaríamos FAT. En esta opción, con NAT es suficiente. No sé dónde estábamos. Estamos aquí, ¿verdad? Bueno, esto ya lo pasamos. Vamos aquí. Observamos la generación de un solo intermedio tetraédrico. Bueno, ya vimos que es carboxipeptidasa y lisosima, es exactamente la misma discusión. La conversión de simógeno de serin-proteasa en forma activa implica la hidrólisis de uno o más enlaces peptídicos que le permitan adaptar la configuración. Aquí hay un ligero cambio, el mismo sitio catalítico, proteasa de tiol, pero diferentes sitios de unión de sustrato donde, bolsillo hidrofóbico donde a la entrada tenemos dos aminoácidos, uno aromático y otro ramificado, que ocupan mucho lugar, por lo tanto, ¿cuál sería el residuo que mejor se fijaría ahí? La alanina. Alanina, muy bien, porque es el más pequeño y con carácter hidrofóbico. Los agentes electrofílicos, esto es semejante, necesitamos, los agentes electrofílicos reaccionan con agentes nucleófilos, pero si se anula la acción catalítica sin perturbar la unión de sustrato, tiene que ser un cambio en el sitio catalítico. En este caso sería un residuo de cisteína del sitio catalítico, porque acá la serina está en el sitio de sustrato. Bueno, aquí de vuelta tenemos a nuestra proteasa carboxílica. Las cascadas enzimáticas, teníamos activar o inactivar mecanismos biológicos dependientes de proteínas específicas. Recuerden que la activación solamente puede hacerse mediante proteólisis, pero si es activar e inactivar reversiblemente, la proteólisis no nos puede servir. Con relación a la coagulación sanguínea, los que no están mediados directamente por la acción de proteasas de serina, y en este caso el que no está mediado es solamente el 1, porque este factor, el factor 13, es una transglutaminasa en su forma activa
y convierte el coágulo blando en coágulo duro porque la fibrina queda entrecruzada covalentemente. No es ejemplo de isoenzima, bueno, lo que ya habíamos mencionado, si es una fosforilación y desfosforilación, y pasamos a la siguiente sección, siempre sobre la proteasa de serina. El mecanismo presentado podría corresponder a una enzima implicada en la transformación de fibrinógeno en fibrina porque ahí hay una proteólisis. Las demás son inválidas y son equivalentes a la de la otra fila. El mecanismo catalítico puede verificarse todo excepto que no hay. ¿verdad? No hay la formación de un grupo imino. ¿verdad? La formación de un grupo imino sería carbono unido a nitrógeno por doble enlace. Y no vemos en ningún lado ese grupo. Aquí hay enlace simple unido al nitrógeno, pero no hay imina en ningún lado. ¿verdad? Así que... Ese después, profe, se va... Ay, profe. ¿Perdón? Ese, profe, después se va a hacer una corrección para lo que marcamos otra, ¿verdad? O sea, porque yo estaba justamente entre otra y este grupo imino, y yo le completé. Y por eso es lo que se va a verificar, ¿verdad? Que cuál es la otra característica que no está. Que señalaron, ¿verdad? Y finalmente, enzimas que responden al mecanismo indicado, son proteasas, por lo tanto tienen que ser de clase 2, catalizan una hidrólisis en 2 etapas, pero independiente de cofactor. Así que no puede ser clase 1 porque es de reacciones redox, hidrólisis en 2 etapas dependiente de cofactor no porque no hay cofactor, reacción reversible no porque las hidrólisis no son reversibles, hidrolizar enlace peptídico el extremo carboxilo de las proteínas no porque las proteasas de serina son endoproteasas y entonces corresponde a que se sintetizan en forma inactiva y se activan por proteólisis parcial. No sé si tienen algún comentario más, si no, yo les dejo en esta... No hay más dudas, chicos, ¿está todo claro? Está todo claro, profe. Bueno, muy bien, gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buen resto de jornada. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao.